Hola, bon dia, què tal? Com estem? Avui diumenge, i com cada diumenge ens tornem a trobar. I avui, com sempre, tenim personatges singulars, però aquest n'és més. Aquest és l'Òscar L. Sánchez, que és un gestor de projectes de comunicació, que ha fet del veganisme un mode de viure i ens ha fet un llibre, i jo diria que preciós, molt bonic, que ens informa bastant de lo que és el veganisme. A mi des de l'ECO m'ha informat, perquè havia sentit moltes coses, però aquest és l'únic que m'ho ha explicat una mica. I com cada setmana, pues, li farem les nostres preguntes de rigor. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues venga, allá vamos. ¿Por qué te hiciste vegetariano? Bueno, me hice vegano. Vegetariano es diferente. El veganismo es el rechazo a la explotación animal, el vegetarianismo es una dieta determinada. El veganismo lo que hace es rechazar todo tipo de explotación animal, la parte del de consumo, el de vestimenta, entretenimiento, experimentación, transporte, competición, servicio, etcétera. Y me hice, bueno, pues porque entendí que era la única manera de poder respetar a todos los animales. Muy bien. Las granjas las han hecho los hombres para crear animales de consumo. Eso es evidente, ¿no? Bueno, al final el ser humano ha hecho muchísimas cosas en la historia de la humanidad de las que no nos debemos de sentir orgullosos, y hacer daño a otros es una de ellas. Hoy en día todo el mundo escribe, lo sabías. Veo que tú te has apuntado también a esto. Bueno, me surgió la oportunidad de poder explicar mis experiencias y sobre todo mis pensamientos de cómo yo entendí de que no estaba bien explotar animales y usarlos para nuestro beneficio, y ahí está una herramienta más para intentar ayudar a los animales. ¿El veganismo es saber que existe una injusticia y rechazarla? Es conocer que efectivamente existe una injusticia y por lo tanto es un imperativo moral rechazarlo, claro. Y en dos palabras, ¿qué son el especismo y la sintencia? Que lo podamos entender todos. La sintiencia es la capacidad de un ser vivo de poder sentir, es decir, de poder sufrir y disfrutar con sus experiencias, lo que nos ocurre a los animales humanos y no humanos. Normalmente suele ser porque tienes un sistema nervioso central, un sistema nervioso conectado al cerebro. El especismo es como otro tipo de ismos, discriminaciones como machismo, racismo, clasismo, capacitismo, la discriminación al resto de especies por considerarla inferior. O sea, tenemos que entender que tenemos una obligación animal que debemos tener todos hacia los animales, ¿no? Según tú. Una obligación moral, sí. Los humanos hemos normalizado de tal manera la opresión hacia los animales que no los vemos como víctimas. Tal cual. Pero cuando nos comemos un bocadillo de jamón, esto no lo notamos. Claro, pero no vemos al cerdo que ha querido chillar y gritar y llorar dentro del matadero antes de que le degüellen. ¿Todos hemos sido especistas alguna vez? Siempre. De hecho, incluso los veganos muchas veces todavía tenemos tan interiorizado el especismo que se nos escapa. Por tanto, vivimos en un mundo especista. Por tanto, sentirnos hace iguales, ¿no? Sentir, el hecho de poder sentir, es decir, de sufrir, nos hace iguales, sí, seamos de la especie que seamos. Lo moralmente relevante es la sentencia o la sintiencia. La sintiencia. Sí. Perdón, es una palabra que me cuesta. Sí, sintiencia de sentir. Bueno, el hecho de no harás a otros lo que no quisieras que te hicieran a ti, un poquito es esto, ¿no? Y tu libertad acaba donde empieza la de los demás. Hablas del divertido debate sobre las plantas. ¿Qué es esto? Bueno, porque normalmente nos suelen contestar mucho para intentar menospreciar de alguna forma el argumentario del veganismo, diciendo que bueno, que las plantas también son seres vivos, que también sienten y demás. Y bueno, no hay ninguna declaración de la comunidad científica que diga eso, salvo que haya algún estudio que diga hay reacciones de un ser vivo ante diversas circunstancias, ¿no? Ante diversas situaciones, pero no es así. Si logramos la liberación animal, ¿qué pasará? Bueno, pues que viviremos en un mundo mucho más justo. Explotar animales es usarlos para beneficio propio. Pero esto ha sido siempre, porque hemos ido montado a caballo, las mulas han tirado de carros y también de los arados. Sin animales no podríamos haber subsistido, ¿no?, en la humanidad. Sí, es verdad que en otras épocas pues posiblemente nos haya servido el aprovechar un poco la existencia de los animales, pero ahora mismo en el siglo XXI entendemos
que la supervivencia del ser humano no depende del uso de animales. Tenemos conocimientos y tecnología para poder vivir respetándolos y no usándolos. Haces activismo cada semana en Barcelona con el Cubo. ¿Qué es esto? Bueno, es una especie de performance que hacemos en la calle y en Portal del Ángel, donde la mitad del grupo o una parte del grupo muestra con pantallas imágenes de explotación animal, técnicas estándares de granjas y mataderos, y fuera de ese cuadrado humano estamos unas personas que hablamos con los transeúntes que se paran y se interesan por lo que estamos mostrando. Porque tú hablas de ejecuciones que realizas o se realizan en el matadero, pero claro, es normal que en un matadero se realicen este tipo de ejecuciones, desde las sardinas, desde las gallinas a los cerdos o a las vacas, ¿no? Sí, claro, como su nombre indica, matadero mata, pero claro, evidentemente si nos ponemos en el lugar de esos animales que matan, no querríamos estar en su lugar. Por lo tanto, lo moralmente, la conclusión moral es la de que no existieran esos sitios donde se ve tanto sufrimiento y dolor. Nuestra relación diaria con los animales es de agresión continua. Correcto. Comemos varias veces al día, por lo tanto estamos contribuyendo a que maten a varios animales al día. De hecho, hay un dato muy revelador y es que se mueren 3.000 animales por segundo. Si hacemos un chasquido, son 3.000 animales que han muerto en mataderos del mundo. Son 90.000 millones de animales terrestres y más de 2 billones de animales acuáticos al año. Si matáramos los animales que dice el Ministerio de Agricultura, ¿dónde los meteríamos si no los matáramos? Esa es una respuesta que nos dan mucho, una contestación que nos dicen mucho. El tema es que el veganismo, por suerte o por desgracia, no puede ser automático ni instantáneo, es siempre paulatino. Por lo tanto, la evolución va a ir poco a poco. Ahora mismo lo que hay es santuarios de animales a donde se pueden ir acogiendo poco a poco a esos animales de granja y sobre todo no criar más ni forzar a las hembras para que tengan más hijos para criarlos. Los huevos son necesarios para la alimentación. Dicen que es uno de los alimentos más completos que hay. Los huevos. Y los lácteos son necesarios para el consumo humano, ¿no? No, esto es un error. Nutricionalmente hablando, desde un punto de vista nutricional, y cualquier nutricionista profesional de la nutrición puede contestar a ello. El ser humano necesita nutrirse, independientemente de los productos y de la fuente, del origen de esos nutrientes. Y todos los nutrientes que necesitamos están en los vegetales. Cuando digo vegetales no digo lechugas, digo frutas, verduras, hortalizas, legumbres, semillas, cereales, frutos secos. El animal toda la vida ha sido correspondido con productividad. Bueno, nosotros entendemos que los animales no deben de ser cosificados, al igual que hay otro tipo de discriminaciones en donde se cosifican cuerpos que no nos pertenecen y que no son nuestros. Para las abejas es costosa la elaboración de la miel. ¿Qué haríamos sin ellas? ¿Sin las abejas? Bueno, pues tenemos muchísimas alternativas. En el libro lo explico, del jarabe de ágave, por ejemplo, para no tener que utilizar y quitarles un alimento que es de ellas, que ellas se lo trabajan y que es para ellas, para momentos de dificultad. Para mí el valor de una vida sintiente está muy por encima de su sabor. Esto es lapidario. Totalmente, pero yo puedo disfrutar de una salchicha hecha con vegetales o de una hamburguesa de lentejas y, sobre todo, disfrutar doblemente porque sé que además de que me sabe bien, de que me gusta su sabor, no he contribuido a la muerte de ningún animal. El E31 capacitismo es otra forma de discriminar. Explica esto. Sí, el capacitismo es lo que discrimina a las personas que tienen una capacidad intelectual o mental inferior a otras. Es, pues, si, por ejemplo, yo considerara a otra persona pues no válida o que su vida no tiene ningún tipo de importancia y podríamos decidir de matarla por el mero hecho de que, bueno, pues de que no es tan listo como nos creemos nosotros, ¿no? Foie gras es de sobras conocido cómo se hace y está riquísimo. Bueno, yo lo encuentro riquísimo. Pero volvemos a la misma pregunta de antes, la misma respuesta de antes. El sabor para mí no está por encima de la vida de un animal. Es imposible reivindicar el fin de la esclavitud de los animales. ¿Es así esto? ¿Es imposible reivindicar el fin de la esclavitud? No, es necesario en todo caso reivindicar el fin de la esclavitud, no solo de los animales, sino de todos los individuos, igual que los humanos ya lo hicimos en tiempos pasados. Lo debo haber leído mal, entonces. No sabía que los delfines recibían golpes y malos tratos. Yo creí que lo hacían con pescado.
Ujú. Sí, pues en el libro lo explico, ¿no? Que hay técnicas para que los animales, ya sean delfines de cualquier tipo de especie, pues obedezcan a lo que el ser humano precisa de ellos para que el negocio sea rentable. O Barry, realizamos acciones realmente inaceptables. Ujú. ¿Qué es esto? Esto habla también de los problemas de los delfinarios, etcétera. La opresión conlleva unas malas condiciones, no al revés. Siempre, siempre. Siempre que se busca negocio, se buscará maximizarlo a tope. Bueno, ya nos dices que posiblemente el uso de los caballos es del tipo de explotación más normal que existe. De hecho, tú me lo comentabas antes, ¿no? Que montar a caballo se ha montado siempre, y yo, de hecho, tengo muchas discusiones con gente que se siente muy animalista, pero que defiende y justifica el montar a caballo porque entiende que es una interacción entre las dos partes en donde ambos están muy felices y muy contentos. Y no es así. En los santuarios de animales en España y en el mundo entero hay animales rescatados de la hípica, del polo, etcétera, y todos los caballos y las yeguas vienen con una malformación tremenda en la parte de la espalda. Ningún animal ha nacido para tener que soportar el peso de 80-90 kilos y estar haciéndolo siempre a expensas de ahora gira a la derecha, ahora a la izquierda, ahora frénate, ahora al trote, ahora al sprint. Nadie. Pasear encima de un animal no es mirar por sus intereses, sino por los del quien lo monta. Correcto. Esto es así, ¿eh? Hablar de equitación es hablar de uso de cualquier équido para nuestros fines, ¿no? También. Correcto. Sí, está relacionada las tres preguntas. Sí. ¿Qué es el mascotismo? Pues el mascotismo viene siendo lo que es la cría y compraventa de animales para tenerlas como mascota. Pues, por ejemplo, pues los típicos perritos, los típicos conejitos que hay en las tiendas. El mascotismo viene a ser eso, sobre todo lo que origina después el gran número de abandonos de animales que se registran por cientos de miles, sin ir más lejos, solo en España. Cuando compramos a un animal como si fuera un muñequito, porque a nuestros niños pequeños les hace mucha gracia y a los 2 meses ya se han hecho muy grandes, o llega el verano y nos molestan para irnos de vacaciones. Eso es mascotismo. La fiesta de los 3 toms no te gusta, ¿por qué? Porque se monta en caballos y se les obliga a hacer algo que no es natural, que es ir por la calle. Es necesaria la experimentación con animales, al menos para mí, ¿no? Antes de probarlo en humanos. ¿Y por qué? Antes que probarlo en humanos, ¿por qué cosas que van destinadas a humanos o que son para humanos, por qué no se prueban directamente sobre humanos? Para mí la vida de una persona es impagable, la de un animal. Bueno, eso se llama especismo, es considerar a la especie humana por encima de las demás, sin considerar que esos animales también quieren vivir y no quieren sufrir. Bueno, eso ya lo sabemos, pero entonces, o sea, tú experimentarías, tú te pondrías para hacer experimentos. Yo utilizaría la bioinformática, entre otras cosas, que son alternativas tecnológicas y éticas a día de hoy, porque como te comentaba antes, tenemos conocimiento y tecnología para poder buscar alternativas y no dañar a los animales. Al final, la cuestión y el objetivo, ¿cuál es? Avanzar en la ciencia, hagámoslo, pero sin hacer daño. El cubo tiene magia. ¿Por qué tiene magia? Porque el cubo nos permite hablar con gente desconocida en una situación en la que normalmente nosotros los humanos no aceptaríamos en otras circunstancias. Cuando un desconocido se nos acerca, ¿qué nos transmite? Inseguridad y desconfianza, ¿no? Dice, este tío ¿qué quiere, ¿no? Sin embargo, en el cubo es la gente que no nos conoce la que se para y nos pregunta por lo que estamos mostrando y nos permite tener conversaciones personalizadas para explicarle lo que es la explotación animal y cómo poder hacer frente a ello. ¿La caza es un acto cruel? Muy cruel. Matar a los animales contra su voluntad es cruel. Y entonces no existe la sobrepoblación de animales salvajes. Y es tan falso eso como cierto que existen las granjas cinegéticas, que son las que crían animales para soltarlos y luego cazarlos. Un perro trabajando es uno de los conceptos que más me estallan en la cabeza. Explícanos esto. Por ejemplo, perro razarrillo o los perros que buscan bombas, los perros terapeutas. Los
Pero los terapeutas, ¿y el perro guía no es necesario para los ciegos? No, lo que necesita una persona invidente es alguien que le guíe, pero puede ser una persona humana y no tener que utilizar a un perro que, tal y como explico en el libro, y además sacado de los datos de la Fundación ONCE, sin ir más lejos, algo que conoce todo el mundo, la ONCE la conoce todo el mundo, en donde se explica cómo se adiestra y cómo se entrena a un perro para que pase todos los filtros que tiene que pasar para que acabe bajo contrato y un precio determinado a ser el perro guía de una persona durante unos 10 años. La terapia asistida con perros es muy buena para todo el mundo, la gente mayor en las residencias y muchas veces con los niños. No creo que sea malo. Ahora en las residencias de gente mayor suelen tener perros también. Es bueno para los humanos, efectivamente, pero no se tiene en consideración qué se ha tenido que hacer con ese animal para que ese animal sepa exactamente cómo tiene que hacer la función que beneficia al ser humano. Todo vamos siempre a lo mismo. Al animal se le enseña y se le adiestra, es orden y sumisión para que haga una función. Explico un caso en el libro de una empresa muy conocida en donde se tuvo a un perro durante meses bajo un estrés y una depresión muy grande. El perro estaba mostrando señales y no se le hizo caso y al final el perro murió. Es uno de tantos casos que ocurren porque hacemos con los animales lo que nos da la gana para solo sacar nosotros beneficio. ¿Por qué debería no regularse el mascotismo y sí prohibirse? Bueno, es como regular otro tipo de discriminaciones, ¿no? Y de injusticias. Las injusticias, cuando se descubren, lo que hay que hacer es trabajar para que desaparezcan, no para que sigan apareciendo, aunque sea en menor medida. El mascotismo se produce porque hay comercio de animales, porque si no, no habría mascotismo, entonces. Exactamente, porque hay cría para poder vender a esos animales, correcto. ¿Y tener animales en casa tú lo consideras antinatural? Bueno, yo lo que considero antinatural es tener un animal en casa para que te dé un servicio, o bien a nivel de exposición, como un juguete, como guardián de la casa, etcétera. Lo que evidentemente sí que aprobamos, y aquí hay un debate interno dentro del movimiento vegano, te lo tengo que reconocer, es un poco lo de adoptar a un animal para poder sacarlo de la calle y quitarlo de los peligros. Yo siempre defenderé que si metemos a un animal en nuestra casa, un perro o un gato, que es el caso que más podemos conocer, si lo hacemos para evitarles peligros y lo tenemos como un hijo adoptivo, como un adoptado para tenerlo toda su vida, cubriéndole todas sus necesidades y sin querer tener nada de beneficio a cambio, para mí éticamente es aceptable, es salvar una vida realmente. Los animales viven en nuestras casas por culpa del especismo. Correcto. ¿Lo dices tú? Efectivamente, es así. ¿Un niño vegano no te parece peligroso? No, y no lo digo yo, que también, sino lo dicen las principales asociaciones nutricionistas del mundo, como la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Nutricionista de Canadá, Estados Unidos, Argentina, Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, incluso España. La web de la Generalitat, el CatSalut, te dice en su página de internet que una dieta 100% vegetal es apta en todas las etapas de la vida. Y todas las etapas de la vida es incluso estando embarazada, el niño que está dentro del vientre, en la vejez, etcétera. ¿Cuáles son los derechos de los animales? Bueno, entendemos que los básicos y fundamentales que pediríamos cualquiera de nosotros: el derecho a vivir y el derecho a la libertad, a hacerlo libre. Y el rescate de una gallina inana, ¿qué quieres decir con esto? Bueno, Inana fue una gallina que estuvo en mi casa, que fue rescatada por mis propias manos y que acabó en un santuario de animales. La rescatamos en la puerta de un matadero aquí en Barcelona. Las vacas fueron las protagonistas de un clic cuando me hice vegano. Sí, el documental que yo vi, la parte de los animales que más me impactó, el que más me sensibilizó fue el de las vacas en una granja láctea. Refugios que tienen una clara visión antiespecista y vegana. Explica esto. Bueno, para mí la diferencia entre un refugio de animales al uso y un santuario de animales es que los santuarios de animales deben de promover el antiespecismo, es decir, la discriminación contra el resto de especies, haciendo alusión al veganismo, es decir, a través de las propias experiencias e historias de sus habitantes, poder difundir el respeto hacia todos los animales, sean de la especie que sea.
Cada santuario tiene sus costumbres y compromisos con sus seguidores. ¿Es así esto? Sí, así debe de ser, evidentemente. Ten en cuenta que los santuarios de animales se basan de las donaciones de sus simpatizantes. Lo mínimo que puede devolver el santuario es pues informar debidamente, diariamente, de cómo están los habitantes, sobre todo pues de esos habitantes, esos animales que han sido amadrinados. Los santuarios no están reconocidos legalmente. Y sus objetivos son rescatar y proteger los animales. ¿Por qué no están protegidos? No están reconocidos. Están reconocidos, pero no por su función real. Los santuarios de animales a nivel legal están recogidos como si fueran explotaciones ganaderas extensivas, Ya. Con lo cual es totalmente incoherente, porque un santuario es todo lo contrario a una granja. No somos carnívoros. No. Nos gusta la carne, pero somos omnívoros. Omnívoros, correcto. Es decir, tenemos la capacidad de poder alimentarnos a través de carne y de vegetales. La gran diferencia es que podemos elegir una u otra, pero si nos alimentamos solo de carne no estaremos nutridos adecuadamente porque la carne por sí sola no tiene todos los nutrientes que necesitamos. Sin embargo, si nos alimentamos solo de vegetales tendremos todos los nutrientes que necesitamos. Bueno, doncs fins aquí. És un llibre estupendo, explicat quasi en forma de conte perquè puguem entendre el que és el veganisme. És molt distret i entretingut, donant una visió molt àmplia del que és el veganisme. Per tant, llegiu Diari d'un activista, vegano. Diari d'un activista vegano. Ho d'entendre així perquè si no us costaria trobar el llibre. I l'ha escrit l'Òscar López Sánchez. És un llibre que jo crec que l'hauríem de llegir tots i tindríem una comprensió més exacta de la vida dels animalets. Pues fins aquí. Muchas gracias, Òscar. Muchas gracias a vosotros.